Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, por Dios, pero qué bien le queda a usted la chapka rusa que lleva en la cabeza, si parece Miguel Strogoff. Ya lo que me faltaba. ¿Va a ir usted a las conversaciones en Alaska o qué? Bueno. Hace frío aquí en Washington, pero vamos, de todas formas está usted, pero vamos, que es, vamos, Miguel Strogoff con gafas, las cosas Igual como me he son. equivocado, don César, porque pensaba yo que a lo mejor en Alaska, pero al final van a ser en Emiratos Árabes Unidos y me va a sudar el perolo cosa fina. Pero cosa fina, sí, con la chapka esa tan bonita que lleva, no se le ocurra a usted ir a Emiratos Árabes, vamos, se le va a cocer las ideas, vamos, o sea, va a ser como tremendo. el anuncio, ¿verdad?, del que hablábamos ayer, que ha generado mucha, bueno, no polémica, sino que la gente se ha quedado sorprendida, ¿verdad?, de que ahora pues se utilice la imagen de una persona que parece que no tiene dinero para pagar la calefacción para intentar promocionar la atención pública sanitaria en España. Es algo tremendo. Nos vendan lo que nos vendan, señores, sí. Cada día es peor y solo se mantiene, y lo digo con todas las letras, gracias a que todavía hay profesionales que, a pesar de todo lo que tienen encima y en muchos casos debajo, pues se entregan a una profesión que, como la nuestra, pues cada día está en una involución constante, ¿verdad, don César? ¿Y cuál no? ¿Y cuál no? Si es que ya no se encuentran profesionales, ¿no? Sí, no, yo no puedo decir, lo digo sinceramente. Además, creo que es un proceso ya larguísimo. Pero yo que vuelvo la vista atrás y veo cosas desde que empecé a ejercer distintas profesiones, no puedo decir una sola que no lleve ya demasiados años en un proceso de deterioro. Y me da lo mismo que sea la enseñanza universitaria, que la administración de justicia, que el mundo de los medios, que son áreas que, bueno, no hablo ya del mundo editorial, que son áreas todas que conozco y verdaderamente es un proceso de deterioro galopante cada vez mayor. Al final, lo único que salva las situaciones es que todavía quedan algunos hombres buenos, por utilizar también el título de una conocida película, efectivamente. Y de aquel libro, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando en Abu Dhabi? ¿Qué está pasando con todo lo que está sucediendo en torno a esa negociación? Vamos a hablar hoy de la negociación de Estados Unidos y Rusia. También vamos a exponer esa misión Génesis, que es como ha llamado Donald Trump a la nueva inyección pública en inteligencia artificial. La verdad es que da verdadero miedo. Da miedo, sí. Da miedo. Y el título de mi libro yo creo que no pudo ir mejor tirado. El diablo es que está entre nosotros. Está entre nosotros. Podría haberse titulado La serpiente entró en el jardín. O sea, también, o sea, es así. Hay amigos que me han preguntado, pero ¿no decías que mañana, hoy, martes, ya 25 de noviembre, ibas a contarnos cómo el euro digital ha llegado a España? También lo vamos a contar. Y también vamos a hablar de chat control, porque una vez más Ursula von der Bruggen, por la puerta trasera, va a intentar sacar adelante pues, lo que no ha podido sacar mediante las diferentes votaciones. Empezamos en Abu Dhabi, donde el gran protagonista es Daniel Driscoll, don César, este hombre que no le conocía a nadie, no le conocían ni en su casa a la hora de comer, y de repente es el gran enviado. Hay muchos reportajes en las últimas horas, sobre todo en medios británicos y norteamericanos, intentando explicar por qué se ha designado a este tipo, un tipo que, bueno, pues conocía a J.D. Vance desde la época de Yale, pero es que nosotros lo hemos ido explicando progresivamente en los programas, sobre todo en el Gran Reseteo. Hay diferentes familias dentro de aquellos que cantan o que hablan al oído de Donald Trump, y una de ellas, muy importante, es la de J.D. Vance, que combina, por un lado, todo lo que tiene que ver con el ambiente o con el aspecto tecnocrático, tecnológico, con Peter Thiel
que aprovecha toda esa política exterior norteamericana, y luego tiene a determinados personajes que participan como asesores de seguridad nacional, aunque no tengan ese cargo. En este caso, Driscoll tiene el cargo de secretario del Ejército de Estados Unidos, Bien. que ha sido el encargado, de hecho, en estar toda la noche, prácticamente ayer lunes y hoy también está en Abu Dhabi, con una delegación rusa, mientras el Kremlin decía que ellos no tenían ninguna notificación, estaban en Abu Dhabi negociando. Estas cosas se hacen así, señores. Mientras la administración Trump intenta impulsar rápidamente un texto que pueda ser consensuado y que finalmente, cuando ya esté listo, firme Zelensky, y todo eso hacerlo antes del jueves. Yo creo que van a ir muy justitos de tiempo. Veremos si lo consiguen. Representantes ucranianos también van a estar en Abu Dhabi, no Zelensky directamente. Driscoll fue el que habló con Zelensky porque Steve Witkoff, el enviado especial de Estados Unidos, se negó a hablar con Zelensky, porque Zelensky, hay que decir que esa actitud que tuvo cuando se enganchó con Trump en la Casa Blanca delante de los periodistas, los dos prácticamente se engancharon. Es que Zelensky es así, es decir, cuando le bailan el agua, pues estupendo, pero cuando no contesta, llega un momento en el que yo creo que él mismo se ha creído el personaje. Yo creo que el problema es que lleva tiempo dándose cuenta de que el personaje ya no funciona. Es posible, pero claro, si te ves, yo lo entiendo, desde un punto de vista psicológico, te ves, eres uno de los tipos calificados por el Congreso de Estados Unidos y por la Comisión Europea, uno de los tipos, uno de los presidentes de gobierno, de uno de los gobiernos más corruptos del mundo, según la propia Comisión Europea y el Congreso de Estados Unidos, y al año siguiente eres la portada de la revista Time como el gran hombre que va a liberarnos del yugo de la opresión rusa. Y en estos momentos, pues ha pasado de ser Winston Churchill, con el que le comparaban de manera absolutamente delirante los medios occidentales, a ser Somoza. Y claro... Sí. A ver si no acaba como Noriega. Exactamente, y entonces pues es delicado, ¿eh? Es delicado. En esas negociaciones, cuando Trump ha salido públicamente y ha dicho también en las últimas horas que Zelensky era un desagradecido por todo lo que estaban haciendo por él, si uno lee el plan de Trump, sí, a lo mejor puede pensar, bueno, realmente no es un acuerdo que vaya a beneficiar a Zelensky, pero es que evidentemente Ucrania ha perdido la guerra. Trump dice eso porque lo que le ha dicho a Zelensky es que gracias a la intervención de la Casa Blanca no va a acabar en la cárcel. Sí. Sí, es que, claro, estamos hablando de cosas mayores, ¿no? El tema de Driscoll, a Trump le llama a Driscoll el chico de los drones. ¿Por qué? Por su trabajo en programas, sobre todo de modernización del ejército, de la mano también de los chicos de Palantir. Porque Palantir, en buena medida, es quien está dirigiendo las operaciones o los avances tecnológicos en guerra, tanto en Ucrania como en Gaza. Y como digo, pues ha estado en Abu Dhabi, pasó parte de la semana pasada en Kiev, donde se reunió con Zelensky, como digo, y con docenas de embajadores antes de reunirse con Marco Rubio y otros en Ginebra el domingo con los líderes europeos. Este hombre, pues evidentemente tiene la maleta hecha constantemente. Rubio ha vuelto a Estados Unidos. Steve Witkoff ha vuelto a Estados Unidos también. Y Jared Kushner, que es el que nos falta aquí, yerno de Trump y otro de los negociadores, también ha vuelto a Estados Unidos. Y el comandante supremo aliado de la OTAN, Alexus Grynkewicz, se ha ido a Bruselas. Bien. Es decir, está Driscoll de jefe de operaciones negociando con los rusos. Los rusos han dicho, Lavrov ha hecho unas declaraciones, dicen, miren, nosotros no tenemos ningún problema, pero el acuerdo ya lo alcanzamos en Alaska, que es en lo que llevamos insistiendo. Y en esto estamos, y no me cambian ustedes el guión. Anchorage. Exactamente. Entonces dicen, nosotros ya hemos pactado con Donald Trump y esos son los 28 puntos. Nos dicen que los 28 puntos han pasado a ser 19. ¿Cuáles han sido los que han quitado? No lo sabemos. Bueno, pero no necesariamente los han tenido que quitar, es decir, puede que los hayan condensado, porque yo hoy que he dedicado el editorial a los puntos y los he leído literalmente todos, hay algunos puntos que en realidad son 6 puntos dentro del punto, con lo cual al final convertirlo en 10, en 12, incluso en los 10 mandamientos, pues no tiene ningún problema, los fusionas, los aglutinas y se acabó. Fíjense, ayer que comentábamos todo el tema de los activos rusos y de la alianza económica entre Estados Unidos y Rusia, que eran 4 puntos que podían haberse incluido en uno perfectamente.
todo caso, todos los que le han preguntado a la Casa Blanca, Caroline Leavitt, la portavoz, lo que ha dicho es que hay un par de flecos que hay que acordar. Bueno, eso es posible. Eso es posible. Por ejemplo, cómo le cuentan a la OTAN que la OTAN no va a aumentar. No, claro, que la OTAN no va a expandirse, no va a ampliar miembros. Claro, está el serbio diciendo, bueno, igual me escapo con todo esto. Sí, con un poco de suerte me libro de pertenecer a la OTAN. Y luego el tema de qué presencia militar se va a establecer en esa Ucrania del oeste. No sé cómo llamarlo, si Ucrania del oeste, porque Ucrania va a perder esos territorios del este sí o sí. Al mismo tiempo, Trump, para apretar un poco, dice que cierra absolutamente el grifo y ha dejado de financiar 100% el conflicto ucraniano. Eso es lo que ha dicho la Casa Blanca, 100%. Washington ahora solo envía o vende armas a la OTAN. Claro, ¿estas armas luego acaban en manos ucranianas? En teoría sí, pero ya no paga Estados Unidos. Pagan el resto de miembros de la OTAN. Entonces, Washington ha asegurado que ha detenido toda financiación de la guerra de Ucrania, pero que al mismo tiempo, insisto, siguen enviando o vendiendo gran cantidad de armas a la OTAN. A mediados de noviembre, Trump ya dijo que esto estaba en marcha, que Washington había dejado de financiar a Kiev y en su lugar la compensación económica, vamos a denominarla así, se recibe a través de la OTAN por el suministro de armamento. Estados Unidos, según los datos de Trump, ha gastado 350.000 millones y dice que ya no se van a gastar nada más. Entonces, la alianza paga el 100% el coste total del armamento. Por lo tanto, cuando Sánchez, cuando Macron, cuando Starmer, cuando Merz prometen ayuda a Ucrania, lo que están haciendo es comprar material militar a las empresas norteamericanas y luego, en teoría, y siempre en teoría, enviarlas a Ucrania, porque sobre eso no hay ningún tipo de fiscalización ni de seguimiento. Margarita Robles hace las fotos con los señores de Indra y con Zelensky cuando vino a España, que dijimos aquí que seguramente mantendrían esa reunión. Los señores de Indra han sacado un comunicado como si fuera algo de lo que estar orgulloso. Pues bueno, cada uno aplaude y celebra lo que considera oportuno. Cada uno habla de la fiesta como le va, ¿no? Se decían en mi pueblo, cada uno habla de la feria como le va. Según le van a ella, sí, efectivamente. Claro. Y los señores de Indra seguramente estén contentos, aunque en Europa ahora mismo, en las empresas de armamento, lo que hay es una sensación de temor, de pánico, porque vemos empresas que pensaban que iban a poder tener unos ingresos notables, como Rheinmetall, como RENK, como ThyssenKrupp, Marine Systems, y están viendo pues cómo sus acciones van cayendo, porque si hay paz, pues claro, ellos van a recibir, al menos van a recibir menos dinero. Las acciones de Rheinmetall, que es el mayor fabricante de armas de Alemania, participado por fondos de inversión de Estados Unidos, han caído en la última semana un 16%, desplome importante. Esta es la empresa que produce los tanques, las famosas sistemas de disparo de los Leopard, sistemas de artillería, etcétera, etcétera. Y eso que los ingresos de esta empresa se han duplicado en los últimos 3 años. Hay una sensación de que realmente pues buena parte del dinero no va a ir a las empresas europeas, que es algo que algunos pues ya venimos diciendo desde hace mucho tiempo y que ya es que me tengo que reír, don César, es que me tengo que reír. O sea, el que esperara todavía hoy en día que ese plan de rearme en Europa lo que iba a hacer era fomentar y ampliar la competitividad de las empresas militares europeas, pues no, señor. No, señor. ¿Reino Unido la metemos dentro de Europa? Bueno, es que Reino Unido está utilizando, y había un informe de la inteligencia rusa que se ha filtrado en algunos medios en las últimas horas, Reino Unido, gracias a la guerra de Ucrania, está maquillando las cifras de crecimiento económico. Una de las razones fundamentales. Pero totalmente, esa es una de las razones de la no la única, pero una de las razones por las que Reino Unido está muy interesado en mantener la guerra de Ucrania, porque le permite falsear las cifras en un momento en que los ciudadanos británicos les pueden falsear las cifras que quieran, que ellos saben el país en el que están y están extraordinariamente preocupados, ¿eh? Posiblemente en Gran Bretaña no ha habido una preocupación por el futuro mayor desde la Segunda Guerra Mundial, que ya es decir, y con razón. Mire lo que sucedió en la época, bueno, durante la breve presidencia o como primera ministra de Liz Truss, cuando todo el sistema de pensiones británico privado se iba al garete. Sí. Y aún así esta situación es mucho peor. Es mucho peor. Es que mañana la ministra de Hacienda presenta el presupuesto de otoño, un presupuesto que le va a rechazar todo el mundo, que contempla subidas de impuestos, que contempla recortes masivos y aún así tiran un agujero presupuestario de brutal, campeonato. ¿No? Vamos a ver, los británicos son, con todas las ideas de Berkowitz,
son los grandes precursores, en el mejor sentido del término, de lo que se ha llamado el estado del bienestar. Ese es un estado del bienestar que realmente crean los laboristas después de la Segunda Guerra Mundial. Churchill pierde las primeras elecciones después de la Segunda Guerra Mundial, cosa que yo comprendo perfectamente, pues los británicos estaban hartos de lo que había sido aquello y querían un cambio y querían reformas sociales en profundidad. Y quien llega a ser premier británico es Clement Attlee, que yo he conocido muchos británicos diciendo que ha sido el mejor primer ministro que han tenido los británicos a lo largo de su historia. Se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, pero lo cierto es que crea un estado del bienestar que es verdaderamente excepcional, que funciona muy bien. Ese estado del bienestar cada vez se hace más difícil de detener. Margaret Thatcher arremete contra él, lo cual es algo que los británicos no le van a perdonar nunca. Luego las imágenes sobre Thatcher, yo sé que hay gente que son thatcherianos, como hay quien es devoto de la Virgen de Fátima, pero eso es algo que la primera ministra de Japón, que luego vamos a hablar de ella. Por ejemplo, entonces eso hace que, por ejemplo, inmediatamente quien acaba recogiendo en parte la herencia de Thatcher, pero al mismo tiempo intentando mantener el sistema de una manera muy light, es Tony Blair, y eso explica el mantenimiento de Tony Blair, pero al final ese sistema no se puede mantener, entre otras muchas razones, precisamente por la inmigración masiva que sufre el Reino Unido. Claro, cuando la gente que todavía ha conocido un sistema de estado de bienestar que funcionaba muy bien y que era modélico, y cómo entre los afeitados de Margaret Thatcher y luego lo mal que ha ido funcionando, pues ve una diferencia enorme, no vamos a hablar ya de cuestiones de empleo y todo lo demás, pues evidentemente está muy descontento. Y ahora mismo hay un descontento enorme en el Reino Unido. Si es que el Partido de la Reforma podría llegar a ganar unas elecciones, que es algo absolutamente increíble. O sea, los dos grandes partidos están en una situación de enorme crisis, como por otro lado pasa en otras naciones de Europa. Claro. Esto es una tendencia que estamos observando en otros muchos países y que está intentando ser controlada desde la Comisión directamente con procesos de manipulación del relato e injerencia extranjera. Pues eso en principio, en fin, puedes tener paniaguadas a todas las furcias mediáticas para que te digan que lo estás haciendo de maravilla, puedes aprobar leyes de género para que parezca que eres el colmo del progreso, pero luego los ciudadanos tienen que comprar la leche y el pan y los huevos y saben cómo está esa situación. Y luego eso va ligado también con esa idea que en las últimas horas pues está cobrando fuerza. Hay muchos que parece que han descubierto ahora el océano. Y es que no se trata de qué va a hacer la Unión Europea para respaldar a Ucrania si finalmente este plan sigue adelante. Es que la Unión Europea no puede hacer nada para respaldar a Ucrania no puede hacer nada porque tiene problemas internos en los propios países de campeonato. Estamos hablando del tema de Reino Unido, que es un país que en teoría tendría que haberse beneficiado, aunque fuera parcialmente, de toda esta crisis, igual que Estados Unidos. Y estamos hablando de que si no realiza una consolidación fiscal, la ministra de Hacienda mañana de 85.000 millones de libras se va a considerar un fracaso. 85.000 millones de libras, allá en nada. Nadie quiere estar mer ni en pintura. Nos vamos a Francia. Macron, pierde las elecciones y en lugar de convocar unas presidenciales y realmente dar la oportunidad para que Le Pen pudiera gobernar, la sacan de la partida e intenta manipular la estructura parlamentaria utilizando los resortes legales que tiene para ello, y ni siquiera es capaz de sacar adelante sus reformas económicas, porque las reformas económicas lo que implicarían sería más impuestos y menos pensiones, que era lo que dijo Borrell ya hace mucho tiempo, a cambio de inmolarnos en el tema ucraniano. Alemania, Friedrich Merz, con un apoyo popular del 16%, ahí es nada, 16%, y esos son las locomotoras, esos son los que están en Ginebra, o los que estaban el domingo en Ginebra diciendo que iban a guiarnos como a la tierra prometida, ¿verdad? Pues no nos van a guiar a ninguna tierra prometida. Y ya que empleo el concepto, ya que empleo el término bíblico, atención a lo que acaba de presentar también Donald Trump en Estados Unidos. Misión Génesis lo ha llamado, una ambiciosa misión comparable, según las palabras de Donald Trump, al proyecto Manhattan, en este caso no para construir la bomba atómica, sino para construir una infraestructura de inteligencia artificial que tiene todo el corte de ser diabólico. En cuanto he visto lo de Misión Génesis y he leído el comunicado de la Casa Blanca,
he ido corriendo, Génesis 3:5. Y entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Esta es la clave de todo. He recibido muchos mensajes. Totalmente, no le quepa la menor duda. Por eso el título de su último libro, Del diablo está entre nosotros, es que no puede ser más acertado. O sea, he recibido algunos mensajes en las últimas horas y ya voy a ir avanzando. Ya tienen ustedes que irse preparando porque en estas Navidades vamos a tener una miniserie en el Gran Reseteo, en cesarvidal.tv, hablando del papel que tiene la inteligencia artificial en toda esta idea, en todo este concepto adanista, en todo este concepto diabólico de seréis como Dios, de esos hombres que se creen dioses, que quieren potenciar la evolución humana, realizando ya no solo experimentos genéticos, sino utilizando esa inteligencia artificial. Y cuando he visto el comunicado de la Casa Blanca, pues rápidamente lo he incluido en los contenidos que vamos a ir relatando y que vamos a ir contando. Y me está dando miedo hasta a mí investigarlo, don César. Yo creo que con eso ya se lo digo todo. Además, yo sé que usted en alguna intervención, ¿verdad?, ha hablado precisamente de esta cuestión, ¿no? No, he hablado de ello en multitud de ocasiones. Vamos, hace poco tuve que hablar de esto en una reunión internacional destinada sobre todo al continente americano, pero no solo al continente americano. Pero es que me pilla usted enseñando sobre el libro de Génesis en la iglesia. O sea, que es que tengo esto fresquísimo. He enseñado sobre el texto hebreo de Génesis hace muy poquitas semanas esto mismo, ¿no? Yo me aprovecho de don César, además, porque, claro, yo me meto en todo el tema tecnológico, aprovecho los conocimientos que él tiene bíblicos y creo que nos va a quedar una miniserie muy fantástica, chula. No tengo la menor duda. De hecho, en su Biblia de estudio, cuando ya la tenía casi lista don César para publicarse, nos mandó pues una pequeña prueba con el Génesis y fue lo primero que leí también, ¿no? Sí. Bueno, si me hubiera recibido la Biblia también habría empezado por el Génesis, también se lo digo, ¿no? Dice, ¿por dónde hay que empezar esto? Pues por el principio. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Orden ejecutiva de Donald Trump, como le gusta hacer las cosas, descrita por algunos funcionarios de la Casa Blanca como la mayor movilización de recursos científicos federales desde el programa espacial Apolo en la década de 1960 e incluso comparable en urgencia y ambición al proyecto Manhattan que llevó a Estados Unidos a crear la bomba atómica que luego lanzaron contra los japoneses, que hay japoneses que a lo mejor se han olvidado de esto, los que la lanzaron fueron los norteamericanos, ¿no? ¿Esto Kaja Kallas se lo sabe, don César? Kaja Kallas lo único que sabe es vivir del cuento porque pertenece a una familia de la antigua nomenclatura comunista de la Unión Soviética y su papá pasó de ser diputado comunista y director de medios comunistas en Estonia a ser primer ministro de Estonia diciendo que era nacionalista y además liberal. O sea que Kaja Kallas, esto se lo sabe. ¿Sabe usted que Larry Johnson, ex CIA, si se puede ser ex dentro de la CIA, dice que Kaja Kallas está también en la red de corrupción y que ha cobrado dinero del régimen de Zelensky? Bueno, pero yo no tengo ninguna duda de eso. O sea, no tengo ninguna prueba. Su marido ya era de mano larga, de hecho tuvo un escándalo de corrupción hace tiempo y pues no sería la única, la primera ni la última que estaría implicada en un caso de este tipo. El sábado vamos a hablar de ello. Es que los países bálticos, que de pronto hay gente que ha descubierto que están ahí, aunque no sabrían situarlos en el mapa, los países bálticos son inmensos lavaderos de dinero, son dictaduras familiares al estilo de los Somoza en Nicaragua y son inmensamente corruptos. Y ellos han llegado a la conclusión de que se pueden mantener en el poder las nomenclaturas que vienen de la antigua Unión Soviética y que simplemente han cambiado de chaqueta, como la mujer de Zelensky debe cambiar de bragas cada 2 o 3 horas, por la y eso es lo que son esos países, no son más. Y además se da la circunstancia que cuando ves la población, vamos a ver si es que Estonia es el puente de Vallecas. O sea, es que las cosas como son. O sea, y Lituania es Móstoles, sin querer ofender a la gente del puente de Vallecas, donde yo viví toda la primera parte de mi vida, o a la gente de Móstoles. Pero es que realmente en términos de población es lo que son. Y son unos estados corruptos, corruptísimos, que claro, están encantados de que exista Ucrania, porque mucho del dinero que se robaba en Ucrania acababa lavándose en Estonia y en Lituania. Sí, 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 sí.
Y una parte vía Israel acababa en Delaware, Chipre por medio también, con las Bueno, entidades claro, financieras claro, chipriotas. claro, claro. Que esto era Sí. otro clásico. Bueno, ¿en qué consiste esto de la misión Génesis? En realidad formaría parte del mismo proyecto calificado o que tenía por nombre Stargate. Claro, para esto, en general, los americanos son muy buenos y esta administración particularmente. Y en lugar de sacar un plan y decir, señores, vamos a inyectar ingentes cantidades de recursos de los contribuyentes en las grandes empresas de inteligencia artificial para intentar pues, llevar hasta el final pues esta gran carta, esta gran baza que tenemos de ventaja con respecto a los chinos, sobre todo con la industria de los semiconductores, que aunque ellos, los chinos, proporcionen las tierras raras, pero la tecnología de semiconductores es superior en estos momentos en Estados Unidos, en lugar de decir que vas a hacer una política nacional, le pones un nombre de este tipo y queda mucho mejor, que forma parte de lo mismo. Ya decíamos hace unas semanas, de hecho creo que fue el jueves cuando comenté unas declaraciones de un directivo de Google que decía que si se pinchaba la burbuja de inteligencia artificial iban a arrastrar al resto de sectores porque son ellos los que están tirando de una manera clara de las principales cotizaciones bursátiles, los que son un poco la esperanza de la economía, de esta nueva economía, de la economía digital. Entonces la Casa Blanca lo que dice, sí, vamos a meter pasta, pero esto lo vamos a controlar nosotros. Problema, ¿quiénes son nosotros? Nosotros son Peter Thiel y Alex Karp de Palantir, porque es lo que parece. Cuando dicen que van a fusionar todo el sistema de conjuntos de datos científicos en una plataforma de inteligencia artificial unificada mediante la colaboración y la innovación privada. ¿Quiénes son los que están realizando este tipo de trabajos, colaboración y innovación privada? Palantir. Palantir va a tener acceso de forma automática a esta plataforma, a esta base de datos impulsada desde el gobierno federal. Tiene toda la pinta. Utilizar laboratorios nacionales, universidades de primer nivel, sitios de defensa y la industria privada como una red de investigación integrada. Insisto, ¿esto va a ser fiscalizado por el Congreso o se lo vais a entregar a Peter Thiel y a Alex Karp con un lacito? Impulsar la seguridad nacional y asegurar el dominio tecnológico de Estados Unidos a largo plazo. ¿Esto lo va a hacer el Pentágono? Vuelvo a repetir lo mismo. ¿O lo van a hacer Alex Karp, Peter Thiel y sus muchachos? Y luego ampliar Eso que usted está formulando, don Lorenzo, es lo que se llaman preguntas retóricas. Claro, es decir, que claro. se hace la pregunta, pero vamos, la respuesta es evidente, ¿no? A mí me decían en un programa de televisión de mucha audiencia no hace tanto tiempo, me decían, haz las preguntas esas que te gusta a ti hacer. Digo, no, si no es que me guste a mí, son preguntas retóricas de toda la vida, ¿no? Exactamente, de toda Pero la bueno, vida. esto es Sí, lo sí. que hay, ¿no? Y luego, finalmente, que esto es lo mollar, por lo menos lo que estaban esperando muchos, es ampliar la inversión federal en semiconductores, computación de alto rendimiento e infraestructura de investigación crítica. A ver, es normal, es obligatorio prácticamente que Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos apueste por esta vía. El Pentágono lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo, sobre todo a través del DARPA, de su Agencia de Proyectos Avanzados, que ya pues hemos analizado y hemos desglosado en muchos capítulos del Gran Reseteo. También tienen ustedes programas ahí especiales. Aquí el asunto es hasta qué punto se van a establecer una serie de mecanismos que garanticen que toda esta potencia, lograda gracias al gasto del contribuyente, no pueda, en último término, amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos porque hay una empresa dentro, porque el diablo esté dentro del propio país que pueda crear y dirigir una tecnocracia al margen de lo que decían los ciudadanos en las urnas. Que en ese proceso ya estamos realmente. Entonces, ¿vamos a potenciarlo con esa excusa de ganar la carrera con China? Bueno, pues parece que está claro. ¿Hay gente dentro del movimiento MAGA que no está de acuerdo con esto y que se enfrenta a Trump en esta línea? Mucha. Por eso yo creo que va a haber problemas cuando nos presenten a J.D. Vance como el gran sucesor, porque J.D. Vance es la cara de este proceso. Trump, el tema de la inteligencia artificial, pues Bueno, ha pasado por delante de él, lo maneja, lo utiliza y ya está. Y es la cara porque es el chico al que apadrina Peter Thiel. Claro. O sea, esa es la realidad. Si es que el chico, el candidato, el hombre, el tapado de Peter Thiel se llaman J.D. Vance. Y los que van pensando que como J.D. Vance de vez en cuando menciona a Juan Pablo II es un santo varón, es que no saben dónde tienen la mano derecha, ¿eh? Ha hecho negocios con él, participó en firmas de capital riesgo, le impulsa para colocarlo donde lo tenía que colocar y luego solo hace falta leer un poco de algunas revistas e incluso estadounidenses, que quien más quien menos pues ve un poco de la CIA y ver cómo Palantir ha sido agente clave tanto en la guerra de Ucrania como en el genocidio de Gaza. Lo hemos contado aquí también en especiales y también lo cuento en el libro.
También dijimos aquí que en cualquier momento se produciría la confirmación por parte de la Casa Blanca de que Trump está preparando un viaje a China para terminar ya de cerrar el tema comercial. Y bueno, pues así lo ha confirmado. De momento han tenido una conversación telefónica, Xi Jinping y Donald Trump. Dice que la relación con China es extremadamente sólida, cómo cambian las cosas, ¿verdad? Sí. Bien. Y ha dicho Trump que sí lo ha invitado a visitar Pekín en abril y que él ha aceptado, con lo cual ya tendríamos una fecha, al menos aproximada, abril. Y Trump le ha dicho, oye, también tienes que venir tú aquí a lo largo del próximo año porque si no va a quedar raro, ¿no? Va a parecer que yo voy allí a ponerme de rodillas. Y le habrá dicho Xi Jinping, si es a lo que viene, Donald. Pero bueno, si quieres, podemos acordar también un viaje, con lo cual imagínese, don César, un 2026 donde hubiera un pacto entre Rusia y Estados Unidos para seguir saqueando Europa y para poner fin al conflicto ucraniano al mismo tiempo que Xi Jinping y Donald Trump sellan una alianza con viajes mutuos. Menudo escenario. Bueno, lo que pasa, vamos a ver, aquí hay muchas cuestiones de fondo. Una de ellas son las elecciones de midterm, que Donald Trump tiene que presentarse a esas elecciones, el Partido Republicano, pero bueno, quien está en la Casa Blanca es Donald Trump, con logros. Es decir, poder decir que en el año y pico que llevamos en la Casa Blanca, bueno, aquí hemos zanjado... Muescas en el revólver tiene que llevar, ¿no? Exactamente. Hemos zanjado lo de Ucrania, hemos zanjado lo de Gaza, y negocios para todos, va a aumentar el empleo y, en fin, no prometemos que va a bajar el precio de la leche en los supermercados porque eso es imposible, pero que la gente a lo mejor hasta se lo crea. Y tiene que llegar en esas condiciones. Y él lo sabe. Luego ya la letra pequeña tiene gente, al parecer, bastante competente que se la está escribiendo. Entre ellos no está Marco Rubio, por supuesto. Pero efectivamente es así. Ahora, lo que hay detrás de eso en algunos casos, pues fíjese usted con Peter Thiel, que le encanta hablar del anticristo, imagínese usted. Es que fíjese, don César, además, si ya hubo dudas sobre la legitimidad del proceso electoral cuando apartan a Trump y luego se produce aquel episodio en el Congreso, en el Capitolio, el 6 de enero, que ahora ya, directamente publicado en medios, inversores de la inteligencia artificial se están preparando para influir en las elecciones del año 2026. Naturalmente. Hay una plataforma que se llama Leading the Future, liderando el futuro. Me río porque es que directamente es que no lo están diciendo a la cara. Si esto no es ser conspiranoico, esto es analizar la realidad. Inversores de Silicon Valley lo publicó el Legrand Continent hace 2 o 3 meses. Inversores de Silicon Valley anunciaron el lanzamiento de esta plataforma, que es una red de financiación de campañas electorales centrado en la inteligencia artificial para manipular el relato. Sí. Para crear campañas contra determinados candidatos, no solo a favor de algunos candidatos. Gente del mundo de las criptomonedas que han metido casi la mitad de las donaciones de las empresas a las plataformas de apoyo a candidatos, las PAC, que se llaman, en español, durante la campaña ya del año 2024. Sí. Y alguno dirá, bueno, ¿y esto es solo por un lado, es por otro? No, Leading the Future es una organización bipartidista. Y dicen que su objetivo es apoyar a los candidatos contrarios a la regulación de la inteligencia artificial. Sí. Peter Thiel, usted lo ha mencionado, por eso lo estoy contando ahora, Peter Thiel dice que el anticristo es quien quiera regular la inteligencia artificial. Sí. Entonces, claro, haces una plataforma, las grandes élites que se están beneficiando de este incremento de las cotizaciones de las acciones, en buena medida por proyectos como Stargate, como ahora la misión Génesis. La red está financiada por el fondo de capital riesgo de Andreessen Horowitz, el famoso donante republicano y cofundador de Palantir, Joe Lonsdale. Los tenemos ahí metidos. Sí. Alguno dirá, ¿entonces esto es de los republicanos? Pues no, porque también está Ron Conway, donante cercano al Partido Demócrata, que este es el que lideró una campaña contra un proyecto de ley californiano destinado a regular el sector de la inteligencia artificial. Sí, es así. O sea, eso no tiene más vuelta de hoja. Sobre el tema de la regulación de la inteligencia artificial hay que tener dos cosas claras, que a lo mejor pueden parecer contrarias o antagónicas, pero no lo son. Si se regula excesivamente la inteligencia artificial de una manera vertical, no se permite que los ciudadanos, que las pequeñas empresas, que los emprendedores, pero incluso que los particulares, se beneficien de esa inteligencia artificial, porque se establecen una serie de cortapisas para que no lo puedan utilizar, porque si lo utilizan, seréis como Dios, ¿no? Bien. La otra vertiente es, si yo regulo de esa manera, pierdo la capacidad de innovar, porque lo que estoy haciendo es centralizarlo todo de una forma vertical. ¿Qué era lo peor o qué es lo peor que tienen los sistemas de planificación? Lo peor, pues que tú no permites
que las capas más inferiores o más cercanas a la Tierra puedan innovar y puedan generar, bueno, esto lo contaba Schumpeter muy bien, pueda generar mecanismos de destrucción creativa y al final conviertes todo como una especie de economía de ministerios. ¿Qué ha hecho China? Darse cuenta de esto y decir, claro, por eso nosotros lo que vamos a hacer es fomentar el código abierto, que cada uno puede investigar lo que le dé la gana, incluso casi prácticamente sin regulación en los aspectos más bajos, y cuando ya tenemos campeones de verdad, decimos, sí, ahora ven aquí, que te voy a meter yo pasta, ahora ven aquí que te voy a dar un traje y ahora vamos a funcionar, pero ahora aquí el que dirige esto soy yo. Que se puede hacer así. Pero en este caso no es así. En este caso tenemos pequeñas estructuras de poder que te dicen además que crean plataformas para manipular las elecciones. Sí, a mí me parece que es evidente. Hombre, vamos a ver, la manipulación de las elecciones yo creo que ha ido quedando cada vez más de manifiesto, a veces de manera que, bueno, se puede más o menos cerrar los ojos ante la manipulación, en otros casos porque ha habido pucherazos escandalosos, pero aquí estamos en una situación en la que ya te están diciendo vamos a tener unas elecciones basadas en el engaño, la manipulación y lo que se tercie para alcanzar el objetivo. Y si lo deseado. denuncias, eres un antidemócrata. Exactamente. Y estás poniendo en duda el funcionamiento de las instituciones. O al revés, eres un peligroso rojo, comunista, antifa. Exactamente. Esa es la otra línea. Esa es la otra. Eres una de las dos cosas. Y por lo tanto, eres terrorista. Terrorista también. Por cierto, que hemos vuelto a saber del que disparó a Donald Trump. Hemos vuelto a saber algo. Ha publicado un documental Tucker Carlson. Tucker Carlson está echando todas las fichas para que le toque al final. Sí, Tucker Carlson se está ganando un Kirk al paso que va esto. Bueno, perdón, Tucker Carlson y no solo él, porque Candace Owens hace unas horas ha dicho que Macron ha pagado $1,5 millones para que la maten. Madre y que si la pasa algo, que ya sabemos todos que la culpa es de Macron. ¿Por eso Marjorie ha dado un paso atrás? Pues yo no lo sé, pero Marjorie, que es de la poca gente decente que había en la Cámara de Representantes, que ha votado en un 97% en la línea conservadora. Yo creo que más que cualquiera de los congresistas o de los senadores, incluido Marco Rubio, vamos, y no voy a hablar de otros. Resulta que de pronto Donald Trump se le descuelga diciendo que es una traidora. Pues claro, como usted comprenderá, yo me imagino que ha debido de pensar, yo dejé mi hogar en Georgia, como dice una conocida canción, y me parece que me quedo fuera de esta historia. Ha sido miembro de la Cámara de Representantes, yo creo que 5 o 6 mandatos, que es verdaderamente un récord. Y desde luego ha dicho, a mí no me van a hacer un Kirk y bueno, yo me retiro y que hagan lo que quieran los demás, ¿no? Lo he comentado en alguna ocasión, sobre todo en el Gran Reseteo, pero por si alguien no lo conoce, para que vean hasta qué punto hay un interés de las grandes compañías tecnológicas por intentar defender la legitimidad del proceso electoral, porque claro, una vez que ya dudas del proceso electoral, pues apaga y vámonos. Y es que uno de los grandes temas por los que te censuran contenidos en las redes sociales, además del evidente concepto de la pandemia y de la plandemia con L, era la limpieza de las elecciones en Estados Unidos. Sí. Hasta tal punto que el propio Trump se la envainó y él mismo participó en ese proceso de desinformación. No sé si para optar a un segundo mandato, pero en todo caso dejó tirados a todos aquellos a los que había dicho que iba a defender, ¿no? Aunque posteriormente es verdad que en ese segundo mandato pues se han producido muchos indultos o al menos no han seguido adelante algunos procesos judiciales contra personas que no hicieron absolutamente nada en aquel 6 de enero en una operación de bandera falsa en la cual participaron determinados elementos del FBI, de la inteligencia norteamericana, como también demostramos en un programa en el Gran Reseteo. Si no están suscritos, se tienen que suscribir, señores. Y es que ahí contamos muchísimas cosas, ¿no? Más historias. España, grandes tecnológicas. Esto también es muy bonito. Ha dicho Microsoft que van a poner un centro de datos en Aragón. Ya sabemos que Aragón, de repente, se ha convertido en la gran comunidad autónoma que va a traer los centros de datos. ¿Por qué? Pues porque hay agua y sobre todo porque hay voluntad de determinados estamentos de llevárselo calentito. Ahora, es tremendo que en Aragón, que tú mencionas el agua del Ebro y la gente se moviliza, todo lo que no se moviliza para cualquier cosa de relevancia, y que fue muy fácil movilizarlos en contra del Plan Hidrológico Nacional, porque se creen que el Ebro es suyo, o sea, como si el Ebro solo pasara por Aragón. En fin,
y que se ponen como se ponen, pues resulta que al final se les van a quedar con el agua del Ebro, y no para beneficiar a otros españoles como pueden ser los valencianos, los murcianos o los almerienses, sino para que se lo lleven crudo las compañías multinacionales. Es algo... Yo quisiera ver ahora a los maños echándose a la calle y diciendo lo del Ebro es nuestro, el agua no se toca y todo lo demás, ¿no? Porque no lo veo. Microsoft y Amazon son las dos grandes empresas que están ahí. De momento, Microsoft ha dicho, oye, que nosotros aquí sí que vamos a implantar una tecnología, una infraestructura para nuestro servicio cloud, para nuestro servicio en la nube. Oye, pero que lo de pagar impuestos, que como que no, que no vamos a pagar. ¿Cómo que no vais a pagar impuestos? Dice, no. El impuesto sobre construcción, instalaciones y obras, que es el que sustituye al impuesto municipal sobre incremento de valor de los terrenos, es el que tienes que pagar cuando vas a realizar una infraestructura de este tipo. Han dicho que no lo van a pagar y han llegado a un acuerdo con la hacienda local para que esto sea así. Entonces, la letra pequeña del plan de interés general, que también vaya insulto que se llame así, ¿no? El plan de interés general de Aragón de los centros de datos de Microsoft, que se ha publicado recientemente, deja en evidencia sobre todo las estrategias de desinformación de la multinacional y del gobierno municipal y del gobierno regional. Porque son 53 millones de euros que podría perder el Ayuntamiento de La Muela. El Ayuntamiento de La Muela es conocido porque allí también pusieron aerogeneradores en su momento. Entonces estuvo bien. Del pelotazo que pegó el consistorio, acabaron llevándose de vacaciones a los jubilados que vivían en La Muela y procesada alcaldesa en su momento, ¿verdad? Bueno, pues insistimos en ello. Y luego también el municipio de Villamayor de Gállego, que son otros 34 millones. Entonces, se plantea incluso conceder una exención total y arbitraria, lo cual podría generar también un efecto llamada. Claro, si ambos municipios ceden a esta negativa de Microsoft, pues futuras empresas que vayan allí van a decir, no, nosotros tampoco vamos a pagar nada. ¿Esta es la vía? Que vaya primero Microsoft, siendo Microsoft con toda la potencia de la empresa, para decir yo no pago y que luego no pague nadie. Mientras tanto, metes campañas en los medios locales de publicidad, en algunos casos de manipulación informativa clara, orquestando estrategias de desinformación para despistar al personal, porque el incremento patrimonial de los ayuntamientos por este proyecto de Microsoft, y que puede ser extensivo a otros, se debe fundamentalmente a 3 vías. Este impuesto y suelo urbanizado destinado a usos dotacionales y suelo lucrativo. Si no quieres pagar el primero, tienes que ver qué sucede en el segundo caso. ¿Cuántas de las cifras que nos están presentando, sobre todo de retorno a los municipios por la implantación de centros de datos, son reales? Pues muy pocas. Muy pocas. Luego tenemos también otra vertiente, que es arranco olivos de forma masiva y luego creo instalaciones militares para probar drones, que es lo que se está haciendo en Jaén en estos momentos. Hablaba con una persona esta mañana que también tiene origen jiennense, porque yo, aunque todo el mundo, sobre todo a raíz de los libros y eso, ya que nací en Zaragoza, es verdad, nací en Zaragoza, pero toda mi familia es de Jaén, es un pueblo que se llama Beas de Segura, de aquí mando un abrazo a todos los de Beas, y a todos los jiennenses. Me decía, es que esta persona con la que hablaba era de otra localidad, Alcalá la Real. Me decía, es que yo voy con el coche. Esta es una persona que seguramente en su momento, pues a lo mejor pensó, como algunos podían pensar, que el tema de las energías renovables podía ser sostenible y que podía respetar el medio ambiente. Y lo único que tiene son montes llenos de espejos. Porque eso es un panel fotovoltaico. Vale, pues no solo eso, sino que además los olivos que se arrancan son para poner instalaciones militares. Entonces, en el polígono empresarial Nuevo Jaén, este invierno ha sido la última recogida de aceitunas, en el olivar que queda ya en una punta de este polígono. Porque aquí todo esto va a cambiar su uso agrario a uno militar. Y van a poner la pista de pruebas de drones más grande de Europa. Dicen, no, esto va a haber 220 millones de euros de inversión y 2.600 puestos de trabajo, directos e indirectos. Vamos a ver, estamos hablando de 650 hectáreas para probar drones, para probar armas láser. ¿Esto qué es, para Indra o también le vamos a hacer el favor a las grandes compañías militares norteamericanas? Y mientras Sánchez se le llena la boca diciendo que se opone a la política de Estados Unidos en el ámbito militar, la política exterior, la política del Pentágono, dicen, no, mira, vamos aquí a coger 650 hectáreas y vamos aquí a probar unos drones y además.
Y te diga, ¿y quién está detrás? Pues el dinero que ha empezado a llegar allí, fundamentalmente, empieza a acabar en bolsillos, por ejemplo, de la empresa Sapa, que es la empresa vasca, que es la cuota del PNV dentro de Indra. Y dice, pues entonces ya empezamos a ver. Estos son los que, con el resto de empresas que están dentro del entorno y del contexto Indra, todavía no han sido capaces de entregar el famoso vehículo blindado 8x8 Dragón, que yo creo que ahí en 650 hectáreas lo pueden probar. Ya que prueban los drones, que prueben también el blindado. Eso sí tiene que andar. Y tiene que caber en el avión para luego mandarlo. Que eso es otro problema que han tenido. Hay un montón de proyectos de este tipo que se están aprobando bajo cuerda, centros de datos, uso de pues espacio y territorios y terrenos que se dedican al ámbito militar, pero también de la mano de la tecnología, que están acabando o que están terminando de acabar con territorio agrícola español. Entonces, cuando hace unos meses, hace unos años, porque nosotros llevamos hablando de esto mucho tiempo, nos decían, oiga, ¿realmente hay una voluntad en ir destruyendo el sector agrícola español? Pues claro que la hay. Decían, ¿para qué? Pues ya lo están viendo ustedes. Hombre, a mí me parece que es innegable, ¿eh? Lo que pasa es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Quieren que España sea una especie de patio trasero de la Unión Europea, una especie de laboratorio, donde utilizando las energías renovables, utilizando también toda pues esa idea de que gracias a las renovables tenemos un consumo o que tenemos una oferta eléctrica muchísimo mayor que la demanda, que es verdad, y que eso va a servir para nutrir centros de datos y determinadas plataformas e infraestructuras tecnológicas, esta segunda parte es la que no es cierta. Porque los centros de datos necesitan centrales que produzcan energía continuamente. 24/7, 365 días al año. Y vamos a tener problemas de suministro eléctrico. Vamos a tenerlos en todas estas regiones. Regiones que en muchos casos tienen problemas hídricos. Vamos a tener problemas también de acceso hídrico. Porque estos centros de datos necesitan ingentes cantidades de agua para su refrigeración. Y luego es que hay muchos elementos y muchas señales que nos llevan a ese sitio. ¿Qué está pasando en los territorios de la Dana, afectados por la famosa Dana, por la gota fría? Pues ya lo dijimos. Se quieren implantar ciudades tecnológicas, centros tecnológicos, que está muy bien si quieres atraer inversión, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de sacrificar el qué? ¿La huerta de Valencia la vas a sacrificar? Claro. Que no tenemos mucho más que ofrecerle al mundo, señores. No tenemos mucho más. ¿Qué queremos hacer? ¿Ser la nueva City? No vamos a ser la nueva City. Pero ¿cómo vamos a ser la nueva City, hombre, por favor? Queremos ser Silicon Valley, como decía alguno. Eso de la nueva City, recuerde usted que lo pensó alguien que estaba en la presidencia de la Comunidad de Madrid, pagó extraordinariamente a un economista para que consiguiera que las empresas se vinieran a Madrid. Y no sé si se vino, alguna castañera o algo así. O sea, es que de verdad es que hay cosas que son de sentido común. Es que en estos proyectos, yo he estado en la presentación de alguno de ellos y a mí de verdad me da vergüenza ajena. O sea, cuando sale el de Aragón y dice, vamos a ser la nueva Silicon Valley. Pero mire, en Aragón dicen cosas tremendas. Yo me acuerdo cuando se opusieron al Plan Hidrológico Nacional, perjudicándose, aunque ellos no lo sabían, que salió Marcelino Iglesias, que entonces era el presidente de Aragón, y decía una tontería que no sé quién se la escribió, pero que él la repetía con auténtico entusiasmo, que era, no hay que llevar el agua donde hay progreso, hay que llevar el progreso donde hay agua. Y tú decías, pero bueno, ¿este de verdad es así de tonto o simplemente lo finge? Bueno, pues ahora quieren creerse que van a ser Silicon Valley, pues es peor para ellos, vamos. Sí, porque además es que esto rápidamente se ve que no tiene recorrido, porque si me dijeran, no, miren, esto es un plan a 20 años y dentro de 20 a 25 años se descubrirá el pastel. No, que el recorrido es muy corto. Luego, ya que estamos hablando de la Comunidad Valenciana, Alcoy. En Alcoy se está realizando un experimento de euro digital. Sin que nos digan que es un experimento de euro digital. Lo han llamado, como es en Alcoy, lo han llamado Alcoin. Esto bueno, no deja de ser también, no deja de tener su gracia. Anda que entonces, inteligencia tienen algunos. ¿Cómo lo han hecho? Pues como hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo que se implanta esto, de hecho hubo ya un experimento muy similar en Ucrania, que a día de hoy yo creo que todavía sigue en marcha, que es utilizar
El bono joven, el bono digital, ese dinero que se le da a los jóvenes, en teoría, en España es el bono cultural. Dice, bueno, cultural, acaban comprándose una PlayStation, ¿no? Pero bueno, el bono digital jóvenes, que es pues una ayuda, un cheque joven que tú le das a la gente. Y entonces, ¿qué haces? Se lo das en moneda digital. ¿Qué joven te va a decir que no lo quiere? Pues no, todos. Oiga, me lo da usted en moneda digital, yo lo que quiero es saber dónde me lo puedo gastar. Entonces, creas una alianza con comercios, sobre todo pequeños comercios, que están sufriendo las políticas gubernamentales y de las grandes corporaciones y que están poco a poco expulsando esos pequeños comercios. Con lo cual, van desesperados a cualquier tipo de programa que implique que pueden vender sus productos. Entonces, juntas las necesidades de ambos colectivos. Esto ya se hizo en Ucrania, lo contamos. Creas una moneda digital, das esa subvención, esa ayuda, ese cheque a través de esa moneda digital que luego pueden gastar en los comercios asociados. España es un laboratorio y lo lleva siendo desde hace mucho tiempo. Lo meten dentro del Congreso de Big Data y Ciudades Inteligentes, las Smart Cities, las jaulas de oro digitales, también hablamos de ello hace muchos años. Y lo hacen en Alcoy. Cogen 300 compradores, 48 negocios de mercado municipal, y de esa manera, bueno, pues en este caso es un caso pionero en España, lo publicas como una nota de prensa, decía un medio de Alcoy, demostrando que las administraciones locales pueden implementar instrumentos digitales de pago cumpliendo la normativa financiera europea. Los resultados de esta iniciativa, que marcan un precedente nacional, pueden también seguirse en tiempo real a través de un panel de monitorización, con lo cual todo el mundo puede ver cómo se hace esto en tiempo real. Imagínense ustedes que cuando se vaya a lanzar el euro digital, sale el ministro de Seguridad Social de turno, el que sea, el gobierno que sea. Dice, a partir de ahora, las prestaciones por desempleo las vamos a dar en euros digitales y las vamos a subir un 15%. Sí, y se quedan tan frescos. Dice, no, es que yo no voy a pasar por el aro. ¿Cómo que no? Claro que vamos a pasar por el aro. ¿Y cómo vas a cobrar el desempleo? ¿Y cómo vas a cobrar tu pensión de invalidez? ¿Y cómo vas a cobrar tu jubilación? Claro, esa es la segunda, las pensiones. Dice, no, esto lo damos en oro digital. Y creas un programa a nivel europeo para solucionar el problema de la inversión de la pirámide demográfica europea. Alguno me dice siempre, no des ideas. No, si no estoy dando ideas, esto no ha sido idea mía. Exacto. Esto es lo que están trabajando. Exactamente. Hay algunos oyentes que me dicen, bueno, siempre nos quedará escaparnos a Andorra, a Mónaco y Suiza. Podremos ahí sacar el dinero. Los 27 países de la UE han aprobado la actualización de intercambio de información fiscal con Andorra, con Mónaco, con Suiza, con San Marino y con Liechtenstein a partir del 1 de enero de 2026. ¿Es casualidad? No es casualidad. No, que va a ser casualidad, por amor de Dios. A partir de este momento se incluyen en esos tratados, en esos acuerdos de intercambio de información, productos de dinero electrónico y monedas digitales. Por supuesto, nos dicen que esto es para evitar el fraude, luchar contra el blanqueo de capitales, etcétera, etcétera, y para permitir a las administraciones tributarias actuar con mayor rapidez y eficacia. ¿Podemos hacer algo para que se pare esto? Podemos seguir usando el efectivo y poco más. Sí, es así. O sea, y podemos es la pura exigir verdad a nuestros gobernantes que cuando se vayan a votar las cosas, bueno, pues establezcan su capacidad de veto, porque por mucho que nos digan lo contrario, todos los países de la Unión Europea tienen capacidad de veto. Todos. Hombre, ahí está Hungría. Claro. Y Polonia va a estar, y Italia de vez en cuando también está. Por eso se intentan aprobar determinadas medidas por la puerta de atrás. Y toca hablar de chat control hoy también. Lo contamos en uno de los últimos gran reseteos, estuvimos hablando de chat control. Chat control es iniciativa legislativa de la Unión Europea. Contempla obligar a todos los proveedores de mensajería, incluyendo también email y extensible a todas las aplicaciones digitales, para que escaneen nuestros mensajes antes de enviarlos. ¿Y mandarlos a quién? A la autoridad competente, al elefante blanco, que dirían en el 23. Exactamente. Bien. Dice, oiga, y esto se ha votado, ¿no? Se ha votado y hubo países que se opusieron y decían que se iba a volver a votar en diciembre. Es verdad, se votó, hubo países que se opusieron y se iba a votar en diciembre. Pues bien, mañana va a intentar Ursula von der Leyen o von der Bruggen, va a intentar colarlo
de tal manera que no haya que votarlo y que entre en vigor una medida que no tiene la unanimidad, que no tiene el respaldo europeo. En teoría, este control de los mensajes se llama chat control, pero en realidad sería para cualquier tipo de mensaje. Debería ser historia. Lo tendrían que haber enterrado porque se ha votado y han dicho que no. Ha habido países que han dicho que no. Pero en Bruselas se sigue trabajando y a puerta cerrada. Yo tenía informaciones que me vienen avisando en los últimos días diciendo, cuidado Lorenzo, en cualquier momento van a anunciarlo y ya va a estar aprobado. Pero claro, no podía tener confirmación. Hasta que ha habido un eurodiputado que se llama Martin Sonneborn, que ha publicado en X, en la red social X, precisamente la agenda de mañana de los embajadores de la Unión Europea para aprobar esto sin debate. O sea, no solo sin que se vote, sino sin debate. Porque aunque la vigilancia de estos mensajes ordenada por el Estado, desde el Estado, que es así como estaba redactada la ley Chat Control, habría quedado formalmente descartada, al menos hasta la votación de diciembre, nuevo proyecto abre la posibilidad de una ampliación gradual de la intervención. Porque en estos momentos, y lo dijimos en el programa y mucha gente se sorprendió, en estos momentos la ley faculta a las empresas privadas a realizar ese escaneo. No les obliga, pero les faculta. ¿Y los datos quién se los quedan? Esas empresas, que luego los utilizan en su propio beneficio y también los venden. ¿Puede cualquier empresa de mensajería escanear mi mensaje, aunque yo luego lo mande encriptado y tenerlo en sus bases de datos? En Europa es legal, desde el año 2021. Esta es una de las que nos han colado muchas. Entonces, el borrador original, que se votó hace escasas semanas, lo que pretendía era establecer la obligatoriedad y que esa información fuera a las autoridades de la Comisión Europea. Evidentemente, hubo una campaña social muy importante, hubo muchas organizaciones y asociaciones que se opusieron por violación de privacidad, violación de derechos fundamentales, muy claro al respecto. Y el proyecto se fue modificando una y otra vez, de modo que al menos se hizo posible solo determinar ese control voluntario, que a mí ya me parece muy grave, pero bueno, está ahí. Entonces, ahora se elimina la obligación de escanear los mensajes y, aprovechando una laguna jurídica, en uno de los artículos de la nueva propuesta, se obligaría a proveedores como WhatsApp o Signal a tomar, abro comillas, todas las medidas adecuadas para reducir el riesgo. ¿Qué riesgo? ¿Qué son todas las medidas adecuadas? Esto significa que los servicios, estas empresas, pueden seguir estando obligados a escanear los mensajes privados, incluso cuando se utilizan servicios de comunicación cifrados de extremo a extremo. Esto significaría el fin del cifrado seguro, porque claro, si te pueden escanear antes de hacer el cifrado, ¿para qué lo vas a cifrar? Exactamente. Porque es el escaneo del lado del cliente, o sea, del lado del emisor, antes de que lo emita. El que quiera más detalles sobre Chat Control, explicamos en el Gran Reseteo lo que es, expusimos quién está detrás. ¿Qué países son los que se están oponiendo o los que han votado en contra de todo esto? Alemania, Países Bajos y Polonia. ¿Quiénes son los que están empujando para que esto se implante? Dinamarca, Francia y, ya lo estarán adivinando ustedes, España. También España, claro, si es que Sánchez está en esto desde hace mucho tiempo. Sí, efectivamente. Y ya que hablamos del poder de las grandes tecnológicas, bueno, recordarán ustedes, ayer lo dijimos. ¿Qué pasa con esos jueces de la Corte Penal Internacional? Asesinados digitalmente. Estamos en un proceso de tecnocracia. De tecnocracia, ya no es que sea globalista, es que estamos hablando de 4, 5, 6 grandes corporaciones que además nos están diciendo que van a ir de la mano con el Departamento de Estado y con el Pentágono, y nos lo están diciendo ellos mismos, y van a intervenir absolutamente en todos los países. Sí. ¿Existe posibilidad de salirse de este relato? Con el tema de las monedas digitales ya hemos contado un poco, pero de salirse de esta configuración del relato, claro, infórmense ustedes. Los que nos escuchan ya lo hacen. Pero no solo nos escuchen a nosotros, escuchen a otras gentes. Hay muchas posibilidades de acceder a información. Aprovechen las VPNs mientras que sean legales, que las acabarán ilegalizando. Servicios de VPN que hay un montón, y ustedes utilícenlo y así podrán entrar a ver periódicos de la India, de Arabia Saudí, de Qatar, de Rusia. Si hay un tema específico que quieren ustedes buscar, es relativamente sencillo encontrarlo. Hay que tener una actitud activa
para conocer el mundo en el que vivimos. Eso de yo me siento en el salón y que me lo cuenten se ha terminado. A no ser, claro, que sean oyentes de este programa y suscriptores de cesarvidal.tv. Efectivamente. Vamos a preparar un especial para Navidad. Lo estaba pensando, digo, en Navidad siempre me gusta hacer algún programa que no dé miedo, pero el anticristo y la inteligencia artificial, ese va a dar un poquito de miedo, pero hay que entrar a fondo porque esa vertiente religiosa por un lado y ocultista por otro, yo creo que hay que explicarla y la gente tiene que comprenderlo, sobre todo para poder meternos en la cabeza de estos elementos que están tomando decisiones y que igual te montan un centro de datos en Aragón, que te colocan al enviado especial para que negocie la paz en Rusia o que acaba en una plataforma del Ártico preparando las exportaciones de gas natural licuado, César. Sí, es así. O sea, no sirve darle más vueltas. Pues si viven ustedes en Alcoy, ya saben, Alcoin, disfruten de ello. En este caso no de lo votado, porque parece que todo el mundo está muy contento con esta iniciativa. Mañana hablaremos de la visita a España del presidente de Alemania, no de Friedrich Merz, sino del presidente, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, que va a ver al rey, va a ver a Pedro Sánchez. Luego irán otra vez a homenajear a las víctimas de Guernica en la Guerra Civil. ¿Qué les pasa a estos con lo de Guernica, don César? ¿Esto qué pasa? ¿Lo han descubierto ahora en algún libro y les está gustando mucho? Sí, bueno, porque que han visto que es algo que tiene repercusión internacional. Recuerde usted cómo cuando fue Zelensky y en carne plasmática y lo aplaudieron como fieras todos, resulta que mencionó el Guernica. O sea sí, y en su última visita también fue a ver el cuadro en sí. Exactamente, sí. Porque él dice que explica mejor que cualquier discurso lo que vive Ucrania. Ciudades arrasadas, civiles huyendo y totalitarismo avanzando. Sí, y el que no se lo quiera creer que reviente. Él compara Guernica con Bucha, que también hay que tener arrojo. También hay que tener valor, sí. Sobre todo, entre otras razones, porque claro, esto es terrible, pero al final Zelensky, que no pasa de ser un cómico de tercera, evidentemente sabe lo que son los medios, entre otras razones porque en Guernica murieron 90 y tantas personas en el bombardeo, que no es algo desdeñable, pero vamos, tampoco es como para andar pensando que eso es la locura de lo que pueden ser los bombardeos y todo lo demás. Y como me decía a mí un vasco, además un vasco que estuvo en el bando republicano durante la guerra y luego estuvo encerrado en un campo de concentración nazi, porque fue de los que salió hacia Francia y en Francia le pescaron los alemanes cuando noquearon a Francia apenas en un par de semanas, pues este fue a parar a un campo de concentración nazi. Y entonces él me dice, claro, si es que los nacionalistas vascos no paran de hablar de Guernica porque es su holocausto. Pero no lo decía en el sentido de que fuera comparable al holocausto, sino que era el instrumento de propaganda equivalente al holocausto, que aquello ni había sido, como decían, ni cosa parecida, ¿no? Entonces, bueno, esa mercancía averiada, sobre la base de un cuadro que inicialmente era de una corrida de toros, y que luego Picasso, pues con eso de que llevaba el cuadro a medio pintar, le pegó 4 pinceladas más y lo convirtió en un cuadro sobre el bombardeo de Guernica, que no es lo que era inicialmente, ni lo que se le había pagado, ni nada por el estilo, pues se ha convertido en un símbolo. Del bombardeo de Cabra, que fue mucho peor, pero lo realizó, sin embargo, la República, no sabe nadie nada. Ahí nada, estupendo. Por cierto, fíjese, estábamos hablando... Y del bombardeo de Dresde, que lo realizaron los aliados, que le voy a contar a usted, ¿no? Estábamos hablando antes de todo ese expolio de las tierras españolas para impulsar una inexistente revolución tecnológica, pues acaba de salir una noticia a última hora. La empresa estadounidense Diamond Foundry va a instalar en Trujillo, Cáceres, una fábrica de componentes de chips. Mira. Que contará también con dinero público. Mira. Esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. Mañana hablaremos de bancos. Mañana vamos a hablar de lo que está pasando en Telefónica, con esos despidos y con posibles fusiones bancarias que también están en el horizonte. Y vamos a hablar
del paso, si no determinante, pero muy importante, que ha dado Marruecos para conseguir el control de Canarias. Bien, bueno, llevan en ello tiempo, y eso que el rey Juan Carlos en sus memorias dice que era amigo íntimo de Hassan II, lo que no suele saber la gente. Lo del cable diplomático ese en el que decía que lo de Ceuta y Melilla, que se lo arreglaba en un momento. Eso no lo cuenta en sus memorias, pero sí cuenta algo que yo desconocía y que explica muchas cosas. Y es que cuando don Juan no tenía dónde caerse muerto, el padre del rey Juan Carlos, y efectivamente pues el hombre estaba viendo hacia dónde tiraba, porque claro, la familia de Alfonso XIII estuvo una época en Italia, pero en un momento determinado, al acabar la Segunda Guerra Mundial, en Italia hubo un referéndum y mayoritariamente los italianos votaron a favor de la forma de Estado republicana y en contra de la forma de Estado monárquica, con lo cual, pues fíjese, si la Casa Real italiana lo tenía mal en Italia, imagínese aquellos que se habían refugiado en Italia, como era el caso de Alfonso XIII y su familia. Y en medio de esa situación, Hassan II de Marruecos ofrece a don Juan y a su familia que se vayan a Marruecos. Cosa que, insisto, yo desconocía, pero que Juan Carlos lo cuenta en sus memorias. ¿Y él decide irse a Portugal o todavía no se había producido? Él decide irse a Portugal en vez de irse a Marruecos. ¿En Estoril estaba? Si estaba no me equivoco, en Estoril. Y él decide marcharse a Portugal porque Portugal está pegado a España. Entonces, claro, era mucho más fácil, además, que los cortesanos le fueran a visitar a Portugal, a Estoril, a Villa Giralda, que no que fueran hasta Marruecos, que en fin, era otro cantar, ¿no? Pero la amistad de ellos efectivamente venía por línea familiar desde que en un momento determinado Hassan II de Marruecos le ofrece a don Juan que se vaya a vivir a Marruecos. Y esto es lo terrible de las memorias de Juan Carlos, resulta que él se hace muy amigo de Hassan II y dice que se convierten en amigos íntimos, y no tengo razones para creer que no sea cierto, precisamente cuando Hassan II invade el Sáhara. Claro, es lo que ese cual proceso, es algo verdaderamente para pensarlo. Claro, y esa marcha verde y todo lo que hemos ido contando también en otros programas, utilizando documentos oficiales, cables diplomáticos de la propia CIA, donde se hablaba de Juan Carlos como un agente más o como un colaborador, y sobre todo, pues hablando de Ceuta y de Melilla como ciudades que dejarían de ser españolas con colaboración de la Casa Real. Exactamente. Y ahora con Canarias, que siempre ha sido también otro de los objetivos, pero sobre todo después de descubrir en esas aguas el Monte Trophy, que tiene unos recursos naturales muy importantes, y también está en la pelea de las tierras raras y de la nueva tecnología, que es lo que pues en estos momentos pues está viendo Marruecos, mientras saliva, como el perro de Pablo, sin que nosotros, los españoles, pues nos hayamos puesto directamente a explotar esos recursos, que son muy importantes. Y que, hombre, ¿cómo lo íbamos a hacer si nos iban a echar? Teniendo en cuenta las garantías medioambientales que tiene que llevar todo este tipo de proyectos, evidentemente, pues podríamos tener otra oportunidad perdida. Somos el mayor país en plantas de regasificación en un momento en el que el gas natural licuado es la gran estrella, perdemos la oportunidad. Somos un país con una gran implantación de energías renovables en un momento en el que todo el mundo necesita electricidad barata, perdemos la oportunidad. Tenemos bajo nuestro subsuelo y bajo nuestras aguas recursos que todo el mundo quiere, que lo saquen los americanos, los australianos, los israelíes, los británicos, todos menos nosotros. Y luego nos preguntaremos, oiga, ¿y qué le pasa a España? ¿Qué le ocurre a España? Pues que efectivamente, como decía Guerra, pues al final no la reconoció ni la madre que la parió, don César. Sí. Sí, no, a mí me parece que es más claro que el agua. Aquí seguiremos denunciándolo y luchando y contando las verdades del barquero, mientras nos dejen al menos. Sí, efectivamente, así va a ser, ¿eh? O sea, que no se engañe a nadie al respecto. Muchísimas gracias por todo, Lorenzo, nos volvemos a encontrar mañana y tengo yo la sensación de que vamos a seguir hablando de muchos temas que aparecen en su libro El diablo está entre nosotros, porque es que es así y además son temas totalmente de cada día. Así es, don César, fuerte abrazo, hasta mañana. Un abrazo muy fuerte, hasta mañana.